Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Cordiales saludos. Esta noche, eh, 13 de agosto, vamos a continuar con nuestra preparación con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor de que nos motiva este concurso de nombramiento. Esta noche, como de costumbre, vamos a trabajar la subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de nuestra especialidad, de la especialidad de educación primaria. Eh, Nos vamos a nutrir de habilidades bajo el andamiaje, el acompañamiento de nuestro capacitador, el profesor Crispín Mejía, para quien vamos a pedir fuertes palmas virtuales y desearles a ustedes, estimados colegas, que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo y sobre todo que se fortalezcan en algunos puntos débiles que aún todavía mantenemos. ¿No? Con esas palabras, profesor Crispín, buenas noches. Voy a cederle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación. Adelante, por favor, puede iniciar. Buenas noches, estimado Reimer. Buenas noches, estimados colegas. Reciba un saludo cordial desde esta parte del país a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar aspectos relacionados con las competencias del área de ciencia y tecnología. Hoy día vamos a hacer una especie de repaso para poder analizar tal vez el enfoque del área, las competencias, cómo está integrado, ¿no? Con sus capacidades y también los estándares hay que ir afinando un poco más porque es necesario pues tener claridad en estos aspectos para poder nosotros resolver un caso con mucha facilidad. Dicho esto, voy a presentar las diapositivas para poder explicar una primera parte y luego en una segunda parte veremos pues la parte más práctica, ¿no? La parte de aplicación. Un minutito. Bien, estimados colegas, ustedes saben que a partir del año 2016, el currículum nacional se aprueba con la RM 281 del año 2016, que rige pues para toda la educación básica. Esto implica o es un salto cualitativo pues en el currículum nacional que ha tenido en la historia educativa del país, porque nunca antes se había establecido una articulación de tal manera que las competencias se desarrollen pues a lo largo de toda la escolaridad de los estudiantes o de los niños y las niñas de nuestro país. Entonces, a partir de esta fecha, ya pues se han establecido como propósitos de aprendizaje las competencias. Las 31 competencias que se establecen en el currículum nacional se deben desarrollar durante toda la escolaridad. Pero la riqueza está en que se han establecido estándares. Nunca antes en nuestro currículum nacional se habían establecido estándares de aprendizaje que nos diga cómo vamos en cuanto a aprendizajes en cada uno de los niveles, en cada una de las etapas del sistema educativo peruano. Entonces, estos estándares tienen una vital importancia para nosotros saber cómo vamos, ¿no? Y si nosotros logramos lograr o nosotros alcanzamos los estándares mínimos establecidos en el currículum nacional para cada competencia, vamos a lograr el perfil de egreso, pues que también es una aspiración del país en el campo educativo. Y son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la que involucra a las competencias del área de ciencia y tecnología, dice que nosotros necesitamos formar ciudadanos capaces de cuestionarse, buscar información confiable,
sistematizar esa información, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos. Entonces, si nosotros queremos lograr este tipo de ciudadanos críticos, analíticos, que cuestionan, que investigan, que buscan información en fuentes confiables, entonces vamos a lograr pues un ciudadano como es la visión del proyecto educativo nacional al 2036, un ciudadano con una ciudadanía plena, que sea consciente, que sea plenamente, ejerza plenamente sus derechos, pero que al mismo tiempo también cumpla con sus deberes y responsabilidades como ciudadano. Entonces, se busca ese equilibrio, ese desarrollo personal también en su relación con los demás a través de la ciencia y la tecnología. Para ello, estimados colegas, el área ofrece eh, un enfoque o, o un conjunto de enfoques que nos van a orientar cómo es que nosotros tenemos que abordar estas competencias. Si bien es cierto, a nivel general sabemos de que con el enfoque por competencias tenemos que cambiar nuestras prácticas pedagógicas. Si antes nuestro papel principal era enseñar, ahora nuestro papel principal va a ser facilitar el aprendizaje, mediar el aprendizaje, brindar apoyo pedagógico para que el estudiante aprenda. Entonces, se gira un poco en los roles, en los principios, en los fundamentos que vamos a desarrollar pues en nuestra práctica pedagógica cotidiana. Esto es de forma general, abordando un currículum para el desarrollo de competencias. Sin embargo, para el área de ciencia y tecnología y para las competencias del área de ciencia y tecnología, como son indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Para desarrollar estas competencias, el área nos plantea dos enfoques: el enfoque de la indagación y el enfoque de la alfabetización científica y tecnológica. ¿En qué consisten estos enfoques? Estos enfoques indican que nosotros tenemos que abordar desde el inicio de la escolaridad, o sea, desde el nivel inicial, pasando por primaria y secundaria, el enfoque de la indagación científica. Acá se busca que el estudiante conozca, comprende y use procedimientos de la ciencia, o sea un pequeño científico nuestro estudiante que use los procedimientos de la ciencia para conocer, comprender y usar la ciencia, para construir o reconstruir conocimientos que permitan entender la ciencia como proceso y producto humano que se construye en colectivo. Entonces, este enfoque nos dice que nuestros estudiantes deben investigar, deben indagar desde los primeros años de la escolaridad. Para ellos vamos a abordar pues principalmente la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y esta competencia pues tiene también sus capacidades y tiene también sus procedimientos. Entonces, eso es un enfoque que nos debe guiar en nuestra práctica pedagógica cuando abordamos las competencias del área de ciencia y tecnología. El estudiante, un investigador. Y ahora, cuando hablamos de un estudiante investigador, y algo que ustedes siempre deben tener presente y no deben olvidarse, es de que cuando hablamos de indagación, nosotros vamos a centrar nuestra atención en que el estudiante obtenga información de fuentes primarias, es decir, de la experimentación. Cuando nosotros desarrollamos la competencia indaga, debemos pensar en que el niño va a hacer un experimento.
va a observar directamente, va a recoger la información directamente a partir de sus experimentos. Pero cuando nosotros decimos que también se complementa con información científica que está en los textos, en las revistas o en un repositorio virtual, entonces estamos hablando de fuentes secundarias. Si bien es cierto, en los ciclos 4 y 5, aparte de la experimentación que va a hacer el estudiante, también dice el estándar que debe apoyarse o debe complementarse para fundamentar su conclusión también con información científica de fuentes secundarias, es decir, de los libros de investigación, de los textos escolares o de los repositorios virtuales que también de fuentes confiables. Puede apoyarse, pero lo central en esta parte es la experimentación. Si no hay experimentación, o sea, el estudiante no puede observar y recoger información directa de fuente primaria, entonces no podemos decir que estamos desarrollando la competencia indaga. Podemos estar en la competencia explica. Cuando abordamos la competencia explica, vamos a nosotros a recurrir a fuentes secundarias, fuentes de información secundarias, es decir, aquellas informaciones científicas que están en los textos escolares, que pueden estar en las revistas, que pueden estar en repositorios virtuales de fuentes confiables. Entonces, allí sí ya abordamos la competencia explica. Entonces, cuando nosotros vemos el enfoque y la indagación es que el estudiante va a hacer una investigación aplicando, utilizando los procedimientos propios de la ciencia. Entonces, eso tenemos que darle énfasis, porque si nosotros le damos la información, le explicamos en una clase alguna información científica sobre sistema digestivo, sobre los sentidos, sobre las plantas, los animales, el ecosistema, y solamente le decimos, y ahora ustedes, a ver, respondan las preguntas, entonces no estamos desarrollando la competencia indaga. Podría ser la competencia explica, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Eh, por otra parte, el otro enfoque del área que también nos va a acompañar en todas nuestras sesiones, en nuestras actividades, en nuestra programación de unidades didácticas, va a ser pues la alfabetización científica y tecnológica. Cuando hablamos o escuchamos el término alfabetización, empezamos pues que nosotros tal vez no tenemos la costumbre de buscar información científica y utilizarlo de manera crítica, de tal manera que sea útil y provechosa para uno mismo y para los demás, sino que a veces usamos el conocimiento científico de forma acrítica, de forma porque alguien nos los dijo. Y eso es, y eso no es lo que plantea el currículum nacional. Si bien es cierto, hay mucha información científica que se ha establecido a través de investigaciones, a través de indagaciones colectivas, estas informaciones nos deben servir para mejorar nuestra calidad de vida y también del ambiente. Entonces, no se puede usar por usar. Entonces, en esta parte tenemos que alfabetizarnos, tenemos que aprender primero, buscar información de fuentes confiables. O sea, no podemos sacar cualquier información y decir, no, esto es así o esto hay que hacer o esta decisión voy a tomar, sino que nosotros tenemos que primeramente aprender a buscar información científica de fuentes confiables. En segundo lugar, tenemos que comprender para luego usar estos conocimientos científicos. Por otra parte, se tiene que evaluar las implicancias de la ciencia y la tecnología, porque el propósito no es que usemos el conocimiento por usar o la tecnología por usar, sino que
la ciencia y la tecnología nos debe servir para mejorar nuestra calidad de vida y también mejorar la calidad del ambiente en la que vivimos. Si van con estos dos parámetros, entonces podemos decir, sí, estamos usando la ciencia y la tecnología para el bienestar personal y colectivo y también del ambiente. Pero si, por ejemplo, yo utilizo la tecnología para hacer una minería ilegal, voy a explotar para transformar o para obtener ciertos minerales que me van a tal vez reportar alguna rentabilidad o alguna ganancia económica, pero los desechos lo voy a tirar pues al río o al camino, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando sí el conocimiento científico porque también estoy utilizando la tecnología, las máquinas, pero me falta algo. No estoy bien, solamente estoy viendo mi bienestar, tal vez personal o de pequeña empresa, pero no estoy viendo la calidad del ambiente. Entonces, por ahí decíamos, ¿no? Si nosotros realmente pretendemos formar ciudadanos críticos, ciudadanos que se cuestionan, ciudadanos responsables, ciudadanos que busquen el bienestar de uno y de los demás, entonces no estaríamos logrando, ¿no? Por eso es que en el segundo enfoque nos, nos, nos pide a nosotros como docentes que nos orientemos a nuestros estudiantes a usar el conocimiento científico de manera crítica, de manera selectiva, de manera responsable, de manera crítica y de manera autónoma, pero con un propósito que nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida y del ambiente. Entonces, estos dos enfoques nos van a acompañar en el desarrollo de las competencias, de las tres competencias que mencionamos al inicio. Luego, habíamos visto un poco la semana pasada en la competencia Indaga, esto ya lo explicamos un poco, es que el estudiante va a construir o reconstruir el conocimiento, pero utilizando los mecanismos o los procedimientos propios de la ciencia, que consiste en problematizar situaciones para hacer indagación, que consiste en diseñar estrategias para hacer indagación, que consiste en generar y registrar datos o información, y luego estos datos tienen que ser analizados y luego evaluar y comunicar el proceso y resultados de su indagación. O sea, estas capacidades se han establecido en función a los procedimientos propios de la ciencia, que es necesario seguir una secuencia, pero no lineal, sino puede ser también iterativa, puede ser simultánea. Si nosotros estamos pensando en un problema, podemos estar pensando en la estrategia, ¿no? Sí, este problema y esta hipótesis. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr demostrar eso? Ya, estamos pensando en las actividades, en los materiales. De ahí volvemos tal vez mejorar el planteamiento del problema o mejorar el planteamiento de la hipótesis. Entonces, estas etapas no son lineales, no son, digamos, cancelativas, sino son recurrentes, son iterativas. En algunos casos es necesario volver a revisar en los pasos anteriores. Luego de esto, estábamos viendo el análisis del estándar, porque el estándar es la descripción de la competencia que se espera que nuestros estudiantes demuestren en determinados ciclos. Acá tenemos el estándar del ciclo 3 o del nivel 3 del Currículum Nacional de la Competencia Indaga, y dice, indaga al explorar objetos o fenómenos, al hacer preguntas, proponer posibles respuestas, actividades. No me deja ver esto. Actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular y describir.
y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación. Ah, el estándar está expresado de manera holística. No es que vamos a hacer primero esto, segundo esto, sino que tiene mucha interrelación, pero allí en el estándar podemos encontrar las 5 capacidades que se establece pues en la competencia indaga. Ahí está, problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Ahora, cuando hacemos un análisis implica que hay que partir el estándar, hay que separar el estándar en sus unidades más pequeñas. ¿Para qué? Para poder observarlo bien, para poder comprenderlo. Porque a veces cuando es así general, sí creo que se entiende, pero es mejor hacer el análisis del estándar para poder, y de aquí del análisis del estándar es lo que precisamente deben salir los criterios de evaluación. Porque allí vamos a ver si nuestros estudiantes están cerca o están lejos de lograr pues los desempeños o las actuaciones que se requiere según el estándar. Entonces, en la primera capacidad dice, por ejemplo, hace preguntas, propone posibles respuestas al explorar objetos o fenómenos. ¿Qué queremos ver en nuestros estudiantes del nivel 3 o del ciclo 3? Que hagan preguntas, que se pregunten sobre lo que ven en el entorno, en el jardín, en el río, en la calle, etc. Al explorar objetos o fenómenos. Y al hacerse preguntas, también hay que ver que los estudiantes propongan posibles respuestas. Se hacen una pregunta. ¿Por qué el agua transcurre siempre hacia abajo? Podría ser, ¿no? Es un fenómeno natural que el niño puede observar. Y el estudiante o los estudiantes, según su experiencia, pueden también proponer posibles respuestas que van a ser sus hipótesis iniciales, ¿no? Los estudiantes del nivel 3 pueden hacer eso, hacerse preguntas sobre lo que observan al explorar objetos o fenómenos y luego plantearse posibles respuestas. Y estas tienen que desarrollarse pues en sesiones bien animadas, motivadas, saliendo al campo, volviendo al aula, etc. Para la segunda capacidad, la actuación que se espera en este nivel es propone actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece sobre los objetos o fenómenos. Van a plantear actividades. ¿Y qué podemos hacer para demostrar por qué el agua se traslada siempre de arriba hacia abajo? Vamos a plantear alternativas. Vamos a plantear actividades. A ver, tal vez van a decir, hay que hacer experimentos, si se da en todos los casos, o tal vez en algunos casos no se da. Otros van a decir, no, hay que traer líquidos, hay que traer agua, hay que traer tal vez otros líquidos, ¿no? Chicha, tal vez, no sé, según el contexto, ¿no? ¿Qué líquidos pueden traer? Y luego probar si en todos los casos el agua se moviliza de arriba hacia abajo. O, por ejemplo, tal vez no solo el agua, sino otros líquidos, ¿no? Entonces, van a plantear actividades. Por eso decíamos, ¿no? Tienen que experimentar para verlo a través de su experiencia directa y extraer información primaria. Los niños tienen que plantear esas actividades para su experimento. ¿Y qué relaciones se establecen sobre los objetos o los fenómenos? Para la siguiente capacidad, la actuación que se espera observar sigue un procedimiento para observar, manipular y describir. O sea, va a decir que un procedimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a copiar los materiales,
Segundo, ¿qué vamos a hacer? Tercero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, deben trazar una ruta, un procedimiento para observar, para manipular y luego para describir lo que están observando. En la siguiente capacidad se espera observar la actuación, compara sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones. Va a comparar sus ensayos. O sea, el primer experimento con el segundo experimento, o si es necesario un tercer experimento, y, esta comparación que va a hacer va a servir para que extraigan conclusiones. Tal vez podrían ser todos los líquidos suspendidos en una superficie tienden a avanzar de arriba hacia abajo. En el nivel 3 no exige el estándar que se complementen con información de textos todavía. Acá es en base a su experiencia. Puede concluir que sí, todos los líquidos tienden a deslizarse de arriba hacia abajo en una pendiente o en un plano inclinado, podrían llegar a una conclusión. Y la última capacidad, en la última capacidad, la actuación que se espera observar es de que los estudiantes expresen, o sea, comuniquen de forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendido y las dificultades de su indagación. O sea, ¿qué cosa van a comunicar? Pueden, dice, hay tres formas, ¿no? Pueden expresarlo, comunicarlo de forma oral, utilizando pues el lenguaje oral, la competencia oral, o puede ser también de manera escrita, si es que ya los chicos ya lograron la alfabetización en el nivel convencional de la lectoescritura, o también podría ser de manera gráfica a través de dibujos, imágenes, cuadros, ¿no? Pues también podrían utilizar cualquiera de estas formas del lenguaje para comunicar. ¿Y sobre qué van a comunicar? Sobre lo que han aprendido, sobre las dificultades de su indagación. También en toda indagación hay dificultades, hay dudas, hay incertidumbres, entonces esas dificultades también deben tenerlo claro, ¿no? Para poder seguir haciendo otras indagaciones y desarrollar pues esta competencia indaga en el nivel 3. Asimismo, tenemos actuaciones, el nivel 4 nos dice el estándar, indaga al establecer causas de un hecho o fenómeno para formular preguntas y posibles respuestas. Al parecer no se está observando. A ver. Ahora sí creo, ¿no? Ya. Para formular preguntas y posibles respuestas sobre sobre la base de sus experiencias. Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas, registra datos, los analiza estableciendo relaciones y evidencias de causalidad, comunica en forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos, dificultades, conclusiones y dudas. Igual, en este estándar vamos a encontrar todas las capacidades de la competencia, las 5 capacidades. Y en cada capacidad vamos a encontrar actuaciones que se espera demuestren nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. Primero, formula preguntas y posibles respuestas sobre las causas de un hecho o fenómeno sobre la base de sus experiencias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre el nivel 3 y el nivel 4 hay una complejidad mayor. Acá ya no solamente vamos a observar el hecho o fenómeno, sino vamos a ir a observar sus posibles causas. ¿Por qué ocurre? Si nosotros, por ejemplo, vamos con el desplazamiento del agua de arriba hacia abajo, entonces eso es un fenómeno. Y esto nosotros no solamente en el nivel 4 no nos vamos a quedar pues con observar y demostrar que sí, pues todos los cuerpos fluyen, líquidos fluyen de arriba hacia abajo, sino que vamos a decir, ¿por qué
pero ese por qué en base a sus experiencias. Van a tener que tratar de explicar las razones por qué se produce ese hecho o fenómeno. Posibles respuestas sobre las causas. Entonces, esa actuación se espera de un estudiante del nivel 4, de tercer o cuarto grado. Para la siguiente capacidad, la actuación que se espera es propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas. Va a proponer estrategias. Estrategias son pues los pasos. Entonces, en estas estrategias va a plantear actividades, va a plantear tal vez recursos o materiales y tal vez los instrumentos que hay que utilizar pues para recoger esa información sobre las posibles causas del hecho o fenómeno. Y luego, en la siguiente capacidad, registra datos. Tiene que registrar pues lo que está observando. ¿Para qué? Para posteriormente analizarlos, estableciendo relaciones y evidencias de causalidad. Este análisis nos va a servir para ver, a ver, qué relación hay entre el fenómeno y sus causas, o qué es lo que genera que ocurran tales o cuales fenómenos. Esas evidencias de causalidad es necesario ya tener en cuenta a partir del nivel 4. Y la última capacidad también tiene su actuación, dice, comunica en forma oral, escrita o gráfica sus procedimientos, o sea, cómo han hecho, cómo han planteado su indagación, qué actividades han realizado, qué recursos o materiales han utilizado, qué instrumento han utilizado. También pueden comunicar sus dificultades, qué dificultades tal vez técnicas han tenido, tal vez han hecho un solo ensayo y no es suficiente, se dan cuenta, pueden comunicarlo. El hecho de darse cuenta ya es un logro. O pueden haber tenido dificultades tal vez en la medición, etc. Deben comunicarlo porque deben escribir. También deben comunicar sus conclusiones y dudas, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cuál es la causa de que un líquido o el agua se movilice o se traslade de arriba hacia abajo? ¿A qué conclusiones han llegado según sus observaciones, según su experimentación y también sus dudas? Porque si nosotros estamos haciendo una indagación solo con fuentes primarias en base a nuestras observaciones, puede ser que todavía pues también haya dudas en nuestros estudiantes sobre sus conclusiones. No hay total certeza, ¿sí? A esta conclusión hemos llegado, pero nosotros tenemos dudas todavía sobre estos aspectos, ¿no? También es válido. En esa capacidad hay que observar. Asimismo, tenemos el estándar del nivel 5. Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis en las que relaciona las variables que intervienen y que se pueden observar. Propone estrategias para observar o generar una situación controlada, en la cual registra evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y procedimientos. Entonces, vamos a un poco desmenuzar este estándar, observando pues la relación con cada una de las capacidades y llegamos a lo siguiente. En la primera capacidad, formula preguntas e hipótesis en las que relacionan las variables que intervienen y que se pueden observar. Entonces, acá va a formular preguntas de investigación, va a plantear hipótesis, pero no es, acá la exigencia es que en esas preguntas de investigación y en esas hipótesis debe haber esa relación de variables independiente y dependiente que intervienen, ¿no? También pueden ser las de control y que se pueden observar. En la segunda capacidad, dice, propone estrategias para observar o generar una situación controlada. Van a plantear estrategias, a ver qué actividades
vamos a hacer para nosotros hacer nuestro experimento y luego vamos a observar o generar una situación controlada. Entonces, para ello, seguramente cuando ya queremos nosotros demostrar la relación de causalidad de una variable independiente y una variable dependiente y las variables de control, este es en el nivel 5, ciclo 5, quinto y sexto grado, es necesario pues tomar dos muestras. Una muestra experimental en la que se va a aplicar la variable independiente y una muestra control en la que no se va a aplicar la variable independiente. Y luego observamos en la muestra experimental y en la muestra de control y vemos si hay o no hay diferencia. Si hay diferencia, entonces podemos afirmar en nuestra conclusión de que si la variable independiente influye, determina o modifica pues a la variable dependiente. Pero ¿qué pasaría si experimentamos y los resultados son iguales en ambas muestras? Entonces no habría efecto de la variable independiente. Entonces para eso tiene que proponer estrategias, ¿no? Actividades, muestras, también tiene que identificar las variables de control para poderlas controlar, porque si no los identificamos, no los podemos controlar y eso puede afectar nuestras conclusiones. Y luego, en la siguiente capacidad, registra evidencias de cómo una variable independiente afecta a otra dependiente. Va a registrar, va a anotar utilizando algún instrumento, ¿no? Puede ser un cuadro de doble entrada, puede ser una lista de chequeo, etcétera, ¿no? Ya de manera creativa o también el docente pues puede brindar andamiaje para que ellos puedan construir sus instrumentos para recoger información. Y luego estos instrumentos o esta información pues que se ha generado o se ha registrado tiene que ser analizado y la actuación que se espera observar es que establece relaciones entre los datos, los interpreta y los contrasta con información confiable. Acá hay una complejidad mayor. Esos datos que va a recoger de su experimentación los tiene que interpretar, pero lo tiene que contrastar también con información confiable, o sea, con fuentes de nivel secundaria, ¿no? Con fuentes secundarias, o sea, información científica que están en los textos, en los cuadernos, en los libros, en las revistas, etcétera. También acá en el nivel 5 exige que el estudiante para que pueda extraer conclusiones va a utilizar esa información de su experimentación, pero también tiene que utilizar información de fuentes secundarias, o sea, de los libros, y decir, no, sí, yo he observado esto, pero también acá hay una información que se relaciona o que refuerza mi conclusión, lo que yo estoy encontrando. Y luego, en la última capacidad, la actuación que se espera observar es que evalúa y comunica sus conclusiones y procedimientos. Entonces, sí hay diversidad de las tres competencias, vamos a ir analizando seguramente en los próximos sesiones, pero lo que yo quería compartir con ustedes es esta información que tal vez nos va a servir cuando nosotros realicemos, pues, o desarrollemos los casos. Las variables. Acá hay algunas dificultades para identificar la variable independiente, la variable dependiente y la variable de control. Entonces, vamos a un poquito, tal vez, explicar o tal vez aclarar qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente, qué es una variable de control y cómo lo podemos identificar en una propuesta, en una sesión de aprendizaje que nos van a presentar en los casos, etcétera. Decimos que variable independiente es la variable que el investigador manipula o cambia de forma deliberada. Entonces,
es la variable que el investigador manipula de forma deliberada. Entonces, si nosotros encontramos que en la propuesta aparece dos aspectos o dos variables que son diferentes intencionalmente, entonces rápidamente decimos, ah, ya, esa es la variable independiente. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a sembrar dos semillas y uno es frejol canario y el otro es frejol panamito. Entonces, si lo estamos haciendo de manera deliberada, intencional, de manera diferente, entonces podemos decir, esa es la variable independiente. Si decimos vamos a colorear dos tallos, pero uno de ellos es tallo grueso y el otro es tallo delgado, inmediatamente decimos, ah, el investigador está manipulando de forma intencional o de forma deliberada, entonces esa es la variable independiente. ¿Para qué dice? Para observar los efectos que produce en la variable dependiente. ¿Para qué se hace esa manipulación intencional, deliberada? Para observar qué efectos produce en la variable dependiente. Es la causa, otro de los aspectos que tenemos que tener para identificar la variable independiente, que es la causa o factor que se presume influye en el fenómeno que se está estudiando. Entonces, tenemos que decir cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? ¿Qué es lo que genera que cambie algo? Entonces, causa es lo que genera y efecto es lo que se produce, pues, como resultado. Entonces, esa es una de las aspectos, son dos aspectos que tenemos que observar para nosotros identificar con rapidez la variable independiente. Ahora, pasando a la variable dependiente. Es la variable que se mide u observa para determinar el efecto de la variable independiente. O sea, es el objeto de estudio, decíamos en otros casos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Porque en una propuesta de indagación van a ustedes casi al final o antes van a encontrar, finalmente observaremos cómo ha cambiado o cuál de ellos llega más rápido, cuál de ellos se escucha mejor, etc. Entonces, allá, eso que se quiere observar, eso que se quiere medir, es el objeto de estudio. Por lo tanto, eso es la variable dependiente. También establecer la relación causa-efecto. El efecto es la variable dependiente. Por otra parte, la variable de control es una variable que el investigador mantiene constante o controla para evitar que pueda influir en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Su objetivo es aislar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces decíamos, ¿no? O por ejemplo, en un estudio sobre el efecto del ejercicio físico, que puede ser la variable independiente, en el nivel de estrés, que puede ser la variable dependiente, van a aparecer pues otras variables que podrían influir en el nivel de estrés, como por ejemplo la edad, ¿no? Los niños, por ejemplo, los adolescentes se estresan mucho más rápido, ¿no? Porque están en una etapa de crecimiento rápido, de cambios bruscos, físicos, emocionales, afectivos, etc. Entonces, el nivel de estrés de un adolescente que de un joven no es igual. O puede ser en el género, varón y mujer. O puede ser el estado de salud. Una persona que está en un estado de salud equilibrado o sano, su estrés será menor. Mientras que en una persona que está sufriendo una enfermedad, su estrés va a cambiar, puede influir en el estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar estas variables? Tenemos que hacerlo, dice, que se mantenga constante o controlada. ¿Cómo? Haciéndolo exactamente igual. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, eh,
la relación de una variable del ejercicio físico para ver su efecto en el nivel de estrés, entonces nuestra muestra va a ser personas de la misma edad, del mismo género y del mismo estado de salud. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Jóvenes de 25 a 30 años. Ya. Todos, tanto la muestra experimental como la muestra de control. Vamos a hacerlo constante o igual. El género, ya. Solo varones. Varones en la muestra de control y en la muestra experimental. Puro varones. Estado de salud, ya, todos sanos. Entonces, todos sanos para la muestra experimental, para la muestra de control. De esa manera, nosotros vamos a poder controlar el efecto de otras variables en nuestra variable dependiente. Entonces, esto quería un poco enfatizar, siempre hemos venido conversando, pero es necesario que ustedes tengan precisión y claridad para poder identificar la variable independiente, la variable dependiente y la variable de control. En resumen, dice, variable independiente, la causa o factor que se manipula. Variable dependiente, el efecto o resultado observado. Y la variable de control, factores que se mantienen constantes para aislar el efecto de la variable independiente. Entonces, si ustedes seguramente están tomando nota o están registrando en la mente, van a tener en cuenta cuando nosotros vamos a ver algunos casos y resolver pues las preguntas, ¿no? Porque las preguntas de las casuísticas vienen para decirnos cuál es la variable independiente, cuál es la variable control, cuál es la variable dependiente, cómo se formula la hipótesis, etc. Entonces, eso es lo que un poco queríamos compartir con ustedes y vamos a pasar a una segunda parte de la parte más práctica con cada uno de ustedes. Buenas noches, colegas, con los que se han ido reincorporando. Y acá sí, pues vamos a pedir la colaboración de ustedes para leer los casos, para que no sea muy monótono. Y luego, colegas, lo que les vamos a suplicar es de que hay que esperar que termine de leer para que ustedes puedan enviar sus respuestas por el chat. Vamos a esperar un minuto, 2 minutos para poder abrir las respuestas y en base a ello vamos a ir analizando y determinando la respuesta correcta. Ya, colegas, con esa indicación, yo creo que no vamos a tener inconvenientes, porque si ustedes envían la respuesta, por más sencilla que sea la pregunta, por favor, hay que esperar que termine de leer, porque si no, se lo tapa la pantalla y hay dificultades para la fluidez de nuestra sesión. Muy bien. Sí, al final voy a enviarles los materiales de la teoría que les he presentado, les voy a enviar tal vez para que lo revisen. También está en el currículum nacional, en el programa curricular, pero no se preocupen, yo les voy a enviar. Bien, vamos a pedir la participación de un colega. A ver, Yoneli Núñez, vamos a activar su micrófono y ella nos va a leer el caso número 1. Adelante, maestro. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Dice, lee la siguiente situación y responde a las preguntas. 1. Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Es decir, si este sonido es más nítido. Para ello, realizaremos lo siguiente. 1. Conseguiremos 2 globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. 2. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Ambos globos deben tener el mismo tamaño. 3. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas y colocará el globo con aire al lado de la oreja que no está tapada. Luego, otro compañero golpeará ligeramente con el borrador del lápiz el lado del globo que está más alejado de la oreja de nuestro compañero. 4. Luego, utilizaremos el mismo procedimiento pero con el globo con agua. 5.
Realizaremos los pasos 3 y 4 hasta en 3 oportunidades, procurando golpear los globos con la misma fuerza. 6. Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua. Al costado de la situación tenemos lo que es la tabla, donde nos indican números de repeticiones. Son 3 veces, primera vez, segunda vez y tercera vez. Y en el siguiente cuadrado, en el rectángulo tenemos el sonido, se escucha más nítido en el gas y líquido, está dividido. Ya, Ya. maestro. Ahora viene la pregunta, maestro. Ok. Dice, 1. Una integrante del equipo comenta lo siguiente. Para realizar la misma propuesta, en caso de que no consigamos globos, podemos utilizar 2 bolsas iguales de plástico. ¿Qué variable propone modificar la estudiante? A, la variable de control, la variable dependiente y la variable independiente. Bien, muchas gracias, maestra. Muy A amable. usted. Ahora, ustedes, a ver, analícenlo y envíen sus respuestas por el chat. ¿Ya? Ya. Nos dice Jaime B, Bernardita nos dice A, Timoteo B, Leila A, Elizabeth A, Efraín B, Olivia B, CD Huancavelica A, Ingrid B, Joselito C, Mesa A, Dora C, Kelly B, lengua originaria nos dice C, Carmen C, Amanda C, Mari Carmen A, C, Jordan C, Celina A, Rosana A, Lenovo B, Betsabe A, Edgar nos dice A, Dionisia A, Kelly B, María C, Neptalí B, Walter C, Beli A, Mariori B, David C, Fidel A, Albegunda A, Labriano A, Edilberto A, Edson B, Diana B, Gesam C, Bessie C, Julia B, Mirko C, Erisdei A, Elvita C, Mile A, Jessica A, Mónica, ya. Ahí Massa nos explica inclusive, ¿no? Debe ser de control porque habla de iguales, ¿ya? Hay C, ya. Hay de todo un poco. Algunos dicen la A, otros dicen la B y otros dicen la C. O sea, todavía hay algunas dudas, ¿no? Y eso es lo que hoy día vamos a aclarar, ¿no? Porque también en la última parte de mi exposición, de la primera parte, ahí precisamos, ¿no? ¿Qué es una variable independiente? ¿Qué es una variable dependiente? ¿Y qué es una variable de control? Dice, para realizar la misma propuesta, o sea, esta misma propuesta, que es, consideremos 2 globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. Hasta ahí los materiales. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Pues ahí el investigador hace una manipulación deliberada, intencional. Los globos de plástico, perdón, los globos van a ser iguales, dice. 2 globos de plástico rojo. O sea, significa que los 2 globos van a ser iguales. Lo que va a ser diferente es que uno de ellos se va a llenar con agua y el otro se va a llenar con aire. ¿Ya?
deben tener el mismo tamaño, dice. Al final se pretende observar, dice, utilizamos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua. O sea, entonces ya por ahí podemos estar infiriendo cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Pero acá nos dice, van a cambiar los globos. En caso no consigamos globos, podemos utilizar dos bolsas iguales de plástico. Cuando hablamos de iguales, por ahí un colega ya nos estaba explicando, estamos buscando que esta variable se vuelva constante. ¿Para qué? Para no afectar o no influir en la variable dependiente. Porque ¿qué queremos relacionar? Queremos nosotros comprobar en nuestra propuesta que si el agua o el aire conduce mejor el sonido. Eso es, en conclusión, la propuesta de indagación. Los demás, los globos, el tamaño del globo, el lápiz que van a golpear, van a ser de la misma manera, van a ser iguales. Por lo tanto, cuando hablamos de globos, estamos hablando pues de una variable de control. No puede ser independiente porque la independiente pues necesita ser manipuladas, hacerlo diferente intencionalmente. Como el caso, por ejemplo, de llenarle agua y de llenarle aire, allí sí hay una manipulación deliberada e intencional, porque el propósito es demostrar cuál de ellos se conduce mejor al sonido. ¿Ya? Entonces, si hablamos de globos, hablamos de tamaño, estamos hablando de variable de control, las que están siendo controladas porque están siendo exactamente iguales. Y no puede ser dependiente porque la dependiente es el efecto, es lo que vamos a observar. En este caso no vamos a observar los globos ni las bolsas de plástico, vamos a observar, dice en la propuesta, en cuál de ellos se escucha o es más nítido el sonido. Eso va a ser la variable dependiente, el efecto o el objeto de estudio, lo que se va a observar. Muy bien, vamos pasando al caso número 2. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Carmen Patricia, ya. Carmen desapareció, Carmen. ¿Qué pasó? Acá, 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 acá. Ya, buenas noches. Buenas Lee la noches, siguiente, adelante. lee la siguiente situación y responde las preguntas 2, 3 y 4. En el marco de una unidad didáctica sobre factores que influyen en el crecimiento de las plantas, los estudiantes en equipo se encuentran desarrollando diversas indagaciones. 2. Uno de los equipos elabora la siguiente hipótesis. Los tallos de las semillas de frijoles crecerán más si las regamos con agua todos los días. La docente busca que los estudiantes mejoren la formulación de su hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr este propósito? ¿Cuánto crecerán los tallos si se riegan todos los días? ¿A qué se refiere cuando dice que los tallos crecerán más? ¿Para cada cuánto tiempo será necesario registrar el crecimiento de los tallos? Gracias, maestra, muy amable. Ahora sí, vamos a respuestas al chat. Indican el número y la letra, por favor.
A ver, vamos revisando. ¿Cuál fue de la 1? Dice, de la 1 fue la alternativa A. Ya, acá no dice Sigma Pilladesa. B, Timoteo A, Bernardita A, Jordan A, Labriano A, Over A, Edson A, Kerry B, Walter A, Río A, Fidel A, Lili A, David A, Carmen A, Dalila C, Edilberto A, Julie A. Muy bien. Tenemos A, B, A, también C. Ya, Ingrid también nos dice B, Pilar nos dice A, Jessica C. Bien, igual, hay un poco de todo. Ya, vamos a analizar este segundo caso. Acá estamos en un proceso de indagación. O sea, la indagación parte de los factores que influyen en el crecimiento de plantas. Los estudiantes en equipos se encuentran desarrollando diversas indagaciones. Uno de los equipos elabora la siguiente hipótesis. Ustedes saben que para elaborar la hipótesis, primero tenemos que hacer el planteamiento de la pregunta de investigación, ¿cierto? Y en esa pregunta de investigación siempre tenemos que estar mirando pues la relación de las variables. Y de ahí viene pues el planteamiento de la hipótesis, posibles respuestas, pero también observando las variables. En el nivel 5 nos exige que nosotros manejemos esta relación entre las variables. Entonces, la hipótesis dice, los tallos de las semillas de frijoles crecerán más si las regamos con agua todos los días. El docente busca que los estudiantes mejoren. También es muy importante fijar esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito del docente? Acá está la hipótesis, pero dice que mejoren esta hipótesis, porque para que no tengan dificultades al momento de interpretar o sacar conclusiones. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr el propósito? Entonces, acá probablemente necesita precisar algo, ¿ya? Cuando la alternativa A dice, ¿cuánto crecerán los tallos si se riegan todos los días? ¿Cuánto crecerán los tallos si se riegan todos los días? Porque la hipótesis, los tallos de las semillas frijoles crecerán más si las regamos con agua todos los días. Tal vez están pensando en la cuantificación, ¿no? Entonces, la cuantificación sirve para la propuesta o en el desarrollo, perdón, en la elaboración del diseño de investigación, cuando van a plantear actividades, cuando van a plantear materiales, cuando van a plantear instrumentos, allí sí necesitamos nosotros tener claridad sobre o sea, para medir, ¿no? Para registrar datos, por ejemplo. Pero cuando formulamos hipótesis, decimos que la hipótesis es una afirmación que da posible respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, acá lo que necesita es precisar, no cuantificar. ¿A qué se refieren cuando dicen que los tallos crecerán más? Ajá. Estos, acá dice crecerán más. Es muy general. Cuando decimos crecerán más, se refiere a la altura, se refiere tal vez al grosor del tallo. ¿A qué se refiere? O que va a tener más hojas, ¿a qué se refiere cuando dice crecerán más? Entonces, acá sí creo que sería interesante que precisen a qué se refiere cuando dice crecerán más. Y vamos a revisar la pregunta alternativa C. Dice, ¿cada cuánto tiempo será necesario registrar el crecimiento de los tallos?
Esta pregunta, la C, por ejemplo, está muy aislado del planteamiento de la hipótesis. Esto está más relacionado a la elaboración de la propuesta de indagación o del plan de indagación. O sea, cada cuánto tiempo vamos a registrar, cada cuánto tiempo vamos a medir, etcétera. Entonces, entre la A y la B, colegas, la más pertinente que podría ayudar a que esa hipótesis quede con mayor claridad sería la alternativa B. ¿A qué se refieren cuando dicen los tallos crecerán más? Entonces, ¿cómo podrían mejorar los estudiantes? ¿Cuál sería su reajuste? Tal vez podrían decir, ¿no? Los tallos, las semillas, frijoles, crecerán más en la altura con cuando si la regamos con agua todos los días. Entonces, ahí sí habría una mejor precisión. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes cuando recogen datos o información? Van a medir la altura. Ya no van a medir el grosor, no van a medir el copo, etcétera, ¿no? Porque hay muchas formas, pues, de ver cómo crece la planta, ¿no? Porque la planta es integral, tiene hojas, tiene ramas, tiene tallo, etcétera. Entonces, allí sí sería pertinente precisar en qué van a observar el crecimiento. Si es en el tallo, en la altura, entonces allí sería precisarlo. Entonces, la alternativa B sería, pues, colegas, la más pertinente. Pasamos a la pregunta 3. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? ¿Alguien nos puede ayudar? Rosalinda, muy bien. Ya, Gracias, adelante, maestra. profesor. Gracias. Buenas noches. 3. Otro de los equipos está interesado en comprobar si las semillas de lentejas necesitan luz solar para germinar. Para ello, presenta la siguiente propuesta de indagación. Materiales: semillas de lentejas, algodón, un vaso descartable, transparente y agua. Procedimientos. 1. Sembrar 3 semillas de lentejas en algodón mojado dentro de un vaso descartable transparente. 2. Colocar el vaso en un lugar donde le dé la luz del sol. 3. Echar agua dejando un día. 4. Observar cada día lo que ocurre con las semillas y registrar si las semillas germinan o no. ¿Cuál de los siguientes ajustes es necesario que los estudiantes incluyan en su propuesta de indagación? A. Cultivar otro grupo de semillas diferente a las semillas de lenteja. B. Cultivar otro grupo de semillas de lentejas y colocarlas en un lugar oscuro. C. Cultivar otro grupo de semillas de lentejas utilizando tierra en lugar de algodón. Gracias, maestra, muy amable. Bien, allí hay una propuesta de indagación que necesita mejorar, ¿no? Que necesita hacer un reajuste o incorporar algo para que tenga pues la efectividad en su investigación, ¿no? En las conclusiones. ¿Cuál de los ajustes sería necesario, estrictamente necesario incorporar, colegas? Ahí tienen 3 alternativas. A ver, esperamos respuestas al chat. Coloquen el número 3, por favor, y la letra, ¿ya? A ver, vamos a ir revisando.
Edson nos dice la B, Cede nos dice la B, Mile nos dice la B, Ketty B, Vanessa B, Edilberto B, Giancarlos B, Kelly B, Pilar Colonia B, Bessie B, Mirko B, David B, Diana Jan B, Sigma B, Elvita Rosana, todos B, Raquel también, Eris Day, Cristina nos dice la C, María Vilca nos dice la B, Inmaculada B, Albegunda B, Jessica B, Beli nos dice, Beli María nos dice la C, Timoteo también nos dice la C. Entonces, hay inclinación para la B y para la C. A ver, vamos a analizar. Están planteando una propuesta, y ahí están sus materiales, semillas, algodón, un vaso descartable transparente y agua. Entonces, todos estos materiales son necesarios. ¿Qué van a hacer? Van a sembrar 3 semillas de lentejas de algodón mojado dentro de un vaso descartable transparente. ¿Ya? Ahí tienen una muestra. Colocar el vaso en un lugar donde le dé sol. ¿Ya? Echar agua dejando un día. ¿Ya? Observar cada día lo que ocurre con las semillas y registrar si las semillas germinan o no. Si ustedes se dan cuenta, hay una indagación de una sola muestra. Entonces, las conclusiones a este tipo de experimentos se llaman diseños preexperimentales, ¿no? Con una sola muestra. Seleccionas una muestra, aplicas ¿cómo se llama? La variable independiente y observas. Pero para que las conclusiones sean valederas y tengan cierto valor y coherencia, es necesario pues manipular esa variable independiente en 2 muestras, ¿no? Eso es necesario. Entonces, ¿cuál de las siguientes dice ajustes necesarios realizar? B. Cultivar otro grupo de semillas de lentejas y colocarlas en un lugar oscuro. Esto ayudaría pues a demostrar si si las semillas de lentejas germinan en un lugar donde le dé sol o en un lugar oscuro. Genial. Esto sería una buena alternativa. Pero vamos a ver la alternativa C. Cultivar otro grupo de semilla de lentejas utilizando tierra en lugar de algodón. Si ustedes se dan cuenta, acá ya se está cambiando algunos aspectos de la indagación. Se está incorporando otro grupo de semillas que podría ser válido, ¿no? Pero utilizando tierra en lugar de algodón. Entonces, ya no se va a utilizar algodón, sino tierra. Entonces, acá se está cambiando ya el sentido de la indagación. Y acá la pregunta no nos dice que hay que cambiar el sentido o los materiales, etcétera, sino dice cuál de los siguientes ajustes es necesario que los estudiantes incluyan en su propuesta de indagación. Entonces, entre la B y la C, la más pertinente sería pues la alternativa B, porque acá está la semilla de lentejas, aquí está el algodón, aquí está el agua. Lo único diferente que hay que hacerlo es, uno, la variable independiente, ¿no? Con luz solar, expuesto a luz solar, y el otro vaso en sombra. Entonces, allí sí podemos establecer la relación de variable independiente y variable dependiente. Y la dependiente será pues el efecto, ¿no? Que es la germinación de la semilla. Entonces, colegas, cuando dice hay que hacer ajustes necesarios, no es que vamos a incorporar otras cosas y cambiarlo el sentido de la indagación, sino allí tenemos que mejorarlo, allí.
Entonces, si hay la alternativa B y la C, la B pues es más pertinente, ¿no? Porque acá dice que colocarán un vaso en lugar de que le dé sol. Entonces decimos, colocaremos otro vaso igual, con semillas, con algodón mojado, 3 semillas, etcétera, pero lo colocaremos en sombra. Allí sí ya estamos estableciendo la relación variable independiente, la variable dependiente y las variables de control también están siendo controladas. Por ejemplo, las semillas de lentejas, el algodón mojado, vaso descartable transparente para los dos. El único diferente sería exposición a luz solar y el otro en una sombra. Entonces, colegas, la respuesta sería la alternativa B. Ahora pasamos a la pregunta número 4. María Vilcaya. Adelante, maestra. Buenas noches con todos. Buenas noches. La número 4 nos dice, otro de los equipos planteó la siguiente hipótesis. Si regamos un grupo de semillas de lentejas todos los días, estas germinarán más rápidos que otro grupo de semillas a las que solo regaremos una vez a la semana. Luego de realizar la indagación, una integrante del equipo elaboró la siguiente conclusión. Las semillas de lentejas necesitan de agua y otros cuidados para germinar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que realice el docente para que la estudiante identifique el error? En conclusión, A. Preguntarle si cree que llegaría a la misma conclusión si vuelve a realizar la experiencia empleando otro tipo de semillas y solicitarle que solicitarle que la realice. B. Brindarle información sobre la esta manito donde lo puedo volver. Acá dice B, brindarle información sobre las necesidades de las semillas para germinar y preguntarle si su conclusión coincide con la información brindada. C, preguntarle qué diferencias observó entre los dos grupos de semillas de lentejas y si esta información se encuentra en su conclusión. Bien, gracias, maestra. De nada, gracias. Ahora vamos a analizar y ustedes envían sus respuestas por el chat. Indiquen el número y la letra, por favor. Ya, vamos a revisar. Tere nos dice la C, Vanessa nos dice la C, Edson C, Miguel C, Kerry C, Isabel C, Timoteo C, Diana B, Lucila nos dice C, Efraín C, David C, Lengua Originaria C, Raquel C, Bessie Mendoza C, Lenovo C, Marjorie C, Jessica C, Gesam C, Sigma C, Mile C, Cecilia C, Kelly C, Edilberto C, Ingrid C, Mónica C, acá sí creo que todos C, pero hay unos cuantos por la B. Walter nos dice la B, PCS C, María C, Edgar C, Mari C, Mesa Ávila C, ya.
La mayoría se inclina por la C, unos cuantos por la B. Ya, pues vamos al análisis. Dice, si regamos un grupo de semillas de lentejas todos los días, estas germinarán más rápido que otro grupo de semillas a las que solo regaremos una vez a la semana. Entonces ya vamos identificando nuestra variable independiente. Es la frecuencia de riego. Una muestra todos los días se riega y la otra muestra se riega una sola vez a la semana, o sea, cada 7 días. Entonces, ya ahí tenemos nuestra variable independiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál de ellos dice, cuál de ellos germinarán primero, ¿no? Entonces, luego de realizar la indagación, llegan a la siguiente conclusión. Las semillas de lentejas necesitan de agua y otros cuidados para germinar. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para que el estudiante identifique el error en su conclusión? Entonces, el propósito del docente es ayudar al estudiante que identifique el error en su conclusión y mejore su conclusión. Entonces, la conclusión es una interpretación de todo lo que vamos observando en la relación entre la variable independiente y dependiente, el registro de datos, analizamos, interpretamos y sacamos una conclusión. Entonces, las semillas de lentejas necesitan agua y otros cuidados para germinar. Pero cuando decimos agua es muy general, ¿verdad? Porque tanto el grupo 1 de semillas y el grupo 2 también van a recibir agua. Entonces, si decimos necesitan agua, no estaríamos clarificando, ¿no? ¿Cuál de las variables independientes está produciendo efecto en la variable dependiente? Porque la variable independiente es la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nosotros tendríamos que ver cómo sería la formulación más o menos coherente de la conclusión? Las semillas de lentejas necesitan ser regadas diariamente para germinar. Podría ser, ¿no? O podríamos decir, no, las semillas de lentejas necesitan ser regadas solo una vez a la semana para germinar. Tal vez las que se riegan todos los días se pudren y no germinan, ¿no? Entonces, en base a la variable independiente es lo que nosotros tendríamos que llegar a una conclusión. Acá es muy general. Y otros cuidados para germinar. Acá, por ejemplo, está ya de más esto, ¿no? Porque esto no se ha observado. ¿De dónde sale? Porque la información complementaria que nosotros vamos a buscar en fuentes confiables, llámese textos, llámese revistas o repositorios virtuales, no va a servir para agregar en nuestra conclusión, sino va a servir para respaldar a la conclusión que nosotros estamos llegando. No es para agregar una información, sino para respaldar, para decir, ¿no? Asimismo, en el libro tal dice que las plantas necesitan ser regadas diariamente para la germinación rápida. Entonces, concuerda con la experimentación que yo he hecho, ¿no? Eso es solamente para eso, no para... Entonces, esta primera parte es muy general en su conclusión y la segunda parte, pues, es una información agregada innecesariamente, ¿no? Entonces, ahí dijeron la B y la C. A ver, brindarle información sobre las necesidades de las semillas para germinar y preguntarle si su conclusión coincide con la información brindada. Podría ser, ¿no? Si te dan una información, te dicen las semillas necesitan para germinar
qué necesitan, ¿no? Tal vez necesitan agua, tal vez necesitan tierra, tal vez necesitan aire, etcétera, ¿no? Y la información brindada. Podría ser, pero vamos a ver la alternativa C. Preguntarle qué diferencias observó entre los dos grupos de semillas de lentejas. Ajá. Esto está más potente, porque dice, uno de los grupos van a ser regados con todos los días y el otro grupo una sola vez a la semana. Entonces, si tú le preguntas, ¿qué diferencias observó entre los dos grupos de semillas de lentejas? Ayudaría al estudiante a volver a su variable independiente. Y si esta información se encuentra en su conclusión, ajá. Entonces, la segunda da alguna referencia que podría ayudarle, ¿no? Pero no es muy potente. En cambio, esta tercera, perdón, la C, sí, porque nos dice, a ver, ¿cuál ha sido la diferencia entre una y otra muestra? El riego, ¿no? La frecuencia de riego. Una todos los días y el otro una sola vez. Y si esta información se encuentra en su conclusión, no, porque dice necesita agua. No está diciendo si necesita riego diario o necesita riego una vez a la semana. Entonces, eso no está en su conclusión. Entonces, esa pregunta sí y podría ayudarle al estudiante o a la estudiante a que formule de nuevo y mejore pues esa conclusión. Entonces, la alternativa correcta sería pues la alternativa C. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Edson, a ver, vamos a activar su audio. Adelante, maestro. ¿Me escuchan? Sí, escucha, maestro. Buenas noches a todos, colegas. Ya. Lee la siguiente situación y responda a las preguntas 5 y 6. En el marco de la unidad didáctica sobre las características de las plantas, una docente del cuarto grado ha organizado una visita de estudios a un área verde cercana a la institución educativa. Como parte de la visita de estudio, un equipo de estudiantes recolectó diferentes semillas. Luego de explorarlas, uno de los integrantes tomó la siguiente nota. De las semillas que recolectamos, algunas tienen como alas y vuelan en el aire. Además vimos que estas caen lejos del árbol de donde salieron y a partir de ellas nacerán nuevas plantas. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación realizada por el estudiante? A. Identifica cuáles son las partes de la semilla. B. Identifica qué función cumple la semilla. C. Identifica cómo germina la semilla. Bien, muchas gracias, maestro, muy amable. Acá ya estamos entrando a la competencia explica, ¿no? Y allí pues necesitamos fuentes secundarias, necesitamos comprender, usar los conocimientos como pues, de ciencia como producto y queremos saber en ese comentario o en ese escrito que ha hecho el estudiante en base a sus observaciones, cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia. A ver, respuestas al chat, colegas. Coloquen el número 5 y la letra. A ver, vamos revisando. Carmen nos dice la B, Raquel nos dice la B, perdón, la C, Jessica nos dice la C, Gesam C, Julia nos dice la B, Cristel nos dice la B, Giancarlo nos dice la C, Kelly nos dice la C, Isabel la B, Lila la B, Giancarlo la C, Cede nos dice la C, Eris Day la C, Betsabe nos dice la B, Joselito la C, Mariluz la C, Floricelda la B, Jordan B, Julie Guzmán C, Timoteo C, Lenovo B,
David C, Isabel B, Rosa C, C, B, C. Ya, hay muchos para la C y también para la B. Hay un hito para acá para la A. Fidel nos dice la A. De ahí Raúl nos dice la C, Walter nos dice la C, Talía la B. C, Edgar nos dice la C, Raúl la B. Rocío, Bessie Mendoza nos dice la C, Brenda la C, Albegunda la B, Sigma la B. Un minutito, por favor. A ver, seguimos revisando. Elvita la B y Jessica C. Muy bien. Hay de todo un poco. La mayoría se inclina por la C. Ya. Dice, a ver, vamos a revisarlo esta pregunta. De las semillas, el niño o la niña dice, de las semillas que recolectamos, algunas tienen como alas y vuelan en el aire. Algunas tienen como ala y vuelan en el aire. Además, vimos que estas caen lejos del árbol, de donde salieron, y a partir de ellas nacerán nuevas plantas. Algunas semillas, dice, tienen como alas y vuelan en el aire. Caen lejos del árbol de donde salieron. A partir de ellas nacerán nuevas plantas. La A, ¿identifica cuáles son las partes de la semilla? No hay, ¿verdad? Porque solamente dicen, algunas tienen como alas y vuelan en el aire, caen lejos del árbol de donde salieron y a partir de ellas nacerán nuevas plantas. No habla en ninguna parte sobre las partes de la semilla. Descartado la A. Identifica qué función cumple la semilla. Ajá. A partir de ellas nacerán nuevas plantas. Entonces, ¿qué función cumple la semilla? Cumple la función de la reproducción, nacer nuevas plantas, ¿no? de perpetuar la especie. Vamos a revisar la alternativa C. Identifica cómo germina la semilla. En este comentario no encontramos la explicación de que nos diga cómo germina la semilla, ¿no? Si es que, por ejemplo, cae en una tierra, si es que se abre la semilla, sale el tallo, no explica eso. Pero sí nos da a entender la función que cumple la semilla. ¿Cuál es la función que cumple la semilla? De generar nuevas plantas, de generar la secuencia de la permanencia de la especie, ¿no? Van a ser esa misma planta, pero a través de las semillas que vuelan lejos y allí nacen nuevas plantas. Entonces, no hay información sobre las partes de la semilla, no hay información de cómo germina la semilla. Entonces, la alternativa correcta sería identifica qué función cumple la semilla. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 6. Por ahí nos dijeron B, C, B, B, B. Muy bien, me rectifico. Correcto. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta y podamos seguir comprendiendo. Las 6. ¿Alguien nos ayuda? Diana Marisol levantó la mano. Ya. Adelante, maestra Diana. Buenas noches, listo. Pregunta 6. Un integrante de otro equipo recolectó otras semillas. Luego de explorarlas, tomó la siguiente nota. Todas las semillas que encontramos estuvieron dentro de los frutos, ya que hay algunos frutos como estos que sirven de alimento para los pajaritos. Ellos se comen la carne de los frutos y después, en su excremento, botan las semillas en la tierra. Luego, de estas semillas crecen nuevas plantas.
¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencian en la anotación de la estudiante? A. ¿Identifican que los animales intervienen en la polinización y formación del fruto? B. ¿Identifica que las semillas pueden estar dentro de un fruto o desnudas? C. ¿Identifican que los animales contribuyen con la dispersión de semillas? Bien, gracias maestra. Respuestas al chat. Igual que el anterior, se busca encontrar logros de aprendizaje en el comentario o en la anotación de los estudiantes. A ver, vamos revisando. Lila C, Carly C, C de C, Miguel C, Bernardita C, Julia C, Isabel C, David C, Rocío C, casi todos han marcado C, C, C. Ya, excelente. Kelly, Lisbeth, Jessica también C, Albegunda también C. Todos, casi todos los que han enviado sus respuestas han marcado la alternativa C. A ver, ¿qué dice la alternativa C? Identifica que los animales contribuyen con la dispersión de la semilla. Dice, todas las semillas que encontramos estuvieron dentro de los frutos. Sé que algunos frutos como estos sirven de alimento a los pájaros. Los frutos sirven de alimento a los pajaritos. ¿Ya? Ellos se comen la carne de los frutos y después en su excremento botan semillas. ¿Ya? Habla de los pajaritos que se comen la carne y luego en sus excrementos botan la semilla. Luego de estas semillas crecerán nuevas plantas. Todo está clarísimo, ¿no? Identifica que los animales contribuyen con la dispersión de las semillas. Porque estos pajaritos no van a botar sus excrementos ahí al ladito, ¿no? Van a ir lejos y van a dispersar las semillas. Y esa función, pues, cumplen muchos animales dentro del ecosistema, colegas. Correcto, muy bien, felicitaciones. Acá creo que nadie ha fallado, todos han marcado C. Rosana, Diana, María, Vilca también, la alternativa C. Muy bien, acá estamos excelente. Vamos a pasar a la pregunta número 7. ¿Alguien nos ayuda con la lectura? ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Ya. ¿Algún colega con nombre de lengua originaria? ¿Ya? Buenas noches, Adelante, maestro o maestra. Sí, buenas noches, maestro. Disculpe, ingresé como tu nombre y ya lo voy a cambiar. Sí, Adelante. lee la siguiente situación y responde las preguntas 7 y 8. En una de las sesiones de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado comentan al docente que han notado la presencia de polillas al interior de 3 armarios de aula y quieren ahuyentarlas. Estos 3 armarios tienen iguales características y están vacíos porque pronto los van a pintar. A partir de esta situación, el docente propone a los estudiantes que en equipos planteen propuestas de indagación para identificar qué podría ahuyentar a las polillas de dichos armarios. A continuación, un estudiante de uno de los equipos menciona lo siguiente. Nosotros pondremos clavos de olor en bolsitas de plástico, bien cerrados, para que los clavos no se salgan de ellas y guarden su aroma por más tiempo. Con el olor ya no harán polillas. Luego pondremos las bolsitas en 2 de los 3 armarios que hay en el aula. Después de una semana registraremos lo que pasa en los armarios donde pusimos las bolsitas y en el armario en el que pusimos y en el armario en que no pusimos nada. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente
que el docente realiza a los estudiantes para que mejoren sus propuestas de indagación. Alternativa A. ¿Qué sustancia tiene el clavo de olor que podría ahuyentarlos a las polillas que están en los armarios? Alternativa B. El aroma del clavo de olor podrá llegar a las polillas y ahuyentarlas si las bolsitas están cerradas. Alternativa C. ¿Qué otras plantas parecidas al clavo de olor podrían usar para com- comparar cuál de ellas logra ahuyentar a las polillas? Bien, gracias Gracias, ma. maestro, muy amable. A ver, respuestas al chat. Ahí hay una propuesta de indagación y tal vez dice necesita mejorar algo en esa propuesta. ¿Cuál de estas preguntas nos ayudaría para que los estudiantes mejoren esa propuesta? A ver, envía respuestas al chat. Pregunta 7 y la alternativa. A ver, Mesa nos dice la B, Charlie la B, Giancarlo la B, Codar B, Cecilia B, Vanessa B, Bessie B, Jessica B, Miguel B, Lengua Originaria B, Floricelda B, Olivia B, Lenovo B, casi todos han marcado la B, 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 B. Ya, también Raquel, Rosana, Betsabe, Diana, Miriam, Lucila, Mile B, Lady B. Todos han marcado la B. Dice la alternativa B. A ver. El aroma del clavo de olor podrá llegar a las polillas y ahuyentarlas si las bolsitas están cerradas. A ver. Nosotros pondremos clavos de olor en bolsitas de plástico. Pondremos clavo de olor en bolsitas de plástico y dice todavía bien cerradas. Ajá. ¿Cuál es el propósito? De que el olor de las bolsitas pues ahuyente a las polillas. Ese es el propósito. Pero si las bolsitas están bien cerradas, ese olor, ese aroma del clavo de olor podrá ser percibido por las polillas. Obviamente que no, ¿no? Porque las que están bien encerradas no emiten. Por lo tanto, pues la alternativa B sí ayudaría a mejorar esa propuesta de indagación. Y acá sí no ha habido controversias. Todos han marcado la alternativa B y esa es la alternativa correcta. Porque esto tendría que ser mejorada, ¿no? Y para que los estudiantes se den cuenta si esa porción de clavos de olor bien cerradas en bolsita va a tener efecto o no. Entonces, sí, colegas, la alternativa B es la alternativa correcta. Muy bien, pasamos. Pregunta número 8. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Pilar, María Vilca, también Eris Day, todos marcaron la B. Ya. Profesora Úrsula Noemí. A ver, vamos a activar su audio. Adelante, Buenas maestra. noches. Gracias. Número 8. En la propuesta del equipo, ¿por qué es importante registrar lo que sucede en el tercer armario? Alternativa A, porque permite identificar que otros aspectos, además del clavo de olor, pueden ahuyentar a las polillas de los armarios. Letra B, porque permite comprobar si los resultados obtenidos en los dos primeros armarios son reproducibles. Letra C, porque permite asegurarse si el aroma del clavo de olor ahuyenta o no a las polillas de los armarios. Gracias. Gracias, maestra, muy amable. Bien, respuestas al chat. ¿Por qué es importante registrar lo que sucede en el tercer armario? Recuerden, los dos primeros armarios van a colocar
clavo de olor. Y en el tercero no van a colocar nada. Y luego van a observar si las polillas desaparecen o no. Y los 3 armarios están con polilla. A ver, ¿por qué será importante registrar lo que sucede en el tercer armario? A ver, vamos a revisar. ¿Qué Liz Day significa nos dice, reproducibles? la C, Julia C, Diana C, Mesa C, Olivia C, Codar C, Vanessa C, Sigma C, Adelunda, Edilberto, David, Julie, casi todos han marcado la C, 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 C. Muy bien, Miguel, lengua originaria, Kelly, Raquel, Reproducibles. Jessica, Carmen, casi todos. La alternativa C. A ver, vamos al análisis. Ya, mire acá. Acá dice, la propuesta de indagación dice que hay 3 armarios, los cuales están con polilla, y en las 2 primeras van a colocar clavo de olor. Y en la tercera no van a colocar nada. Entonces la tercera sirve como la muestra de control. Si efectivamente hace efecto el clavo de olor, entonces en las 2 primeras desaparecerán las polillas y en el tercero no desaparecerá, seguirán las polillas. Si fuese así, los resultados, entonces se comprobaría de que efectivamente el clavo de olor tiene efectos para repelentes, para ahuyentar a las polillas. Entonces, ¿para qué sirve la muestra de control? Como ustedes han dicho, porque permite asegurarse si el aroma del clavo de olor ahuyenta o no a las polillas. Es para comprobar, para verificar. Si es que pasara el caso, pones clavo de olor en dos estantes y en Porque la tercera permiten no pones que nada. otros aspectos, además del Observas, modelo, pueden haber, no, porque permiten comprobar si los resultados obtenidos en los 2 primeros armarios son reproducibles, ¿no? ya. Entonces, si tú verificarías que no sea, los polillas siguen en los 3 armarios, entonces compruebas de que no tiene efecto pues el aroma del clavo del olor. Entonces sí, colegas, la muestra de control sirve para comparar y contrastar si es que la variable independiente está surtiendo efecto o no. Para eso sirve. Y todos ustedes han marcado la alternativa C. Está muy bien. Felicitaciones. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien nos ayuda, por favor? Ricardo Rojas. Muy bien. Vamos a activar el audio. Adelante, maestro. Buenas noches con todos. En una unidad didáctica sobre los estados de la materia, ¿cuál de las siguientes estrategias sería más efectiva para que los estudiantes aprendan a analizar e interpretar los datos obtenidos durante una indagación? Alternativa A, brindar a los estudiantes una guía con preguntas que les ayuden a analizar los datos recopilados. B, solicitar a los estudiantes que realicen una presentación sobre sus hallazgos y conclusiones. C, pedir a los estudiantes que elaboren gráficos o tablas para organizar y comunicar los datos obtenidos. Gracias, maestro. Muy amable. Estamos entrando ya a la capacidad de analizar e interpretar datos. Para esta parte de la indagación, ¿cuál de las estrategias, dice, sería la más efectiva? O sea, todos pueden funcionar, pero ¿cuál sería la más efectiva? Pues respuestas al chat, colegas. Ya, vamos revisando.
Mary nos dice la C, Carmen C, Codar C, Timoteo C, Fidel C, Jordan C, María C, Julia C, Patricia C, Beli C, David C, Floricelda C, Kelly C. Casi todos han marcado la alternativa C. A ver si hay alguien diferente. No. Karina C, Rosana C, Jessica C, Padilla, Katy, Mónica C. Todos han apuntado a la alternativa C. Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a analizar, porque acá dice que los estudiantes, el propósito es que los estudiantes aprendan a analizar e interpretar datos obtenidos durante la indagación. Entonces, cuando nosotros ya tenemos datos que hemos recopilado, lo que corresponde es organizar estos datos, ¿no? En gráficos estadísticos, en tablas estadísticas. ¿Para qué? Para nosotros observar con mayor claridad los efectos de la variable independiente. Entonces, es muy interesante organizar los datos, las informaciones que recogemos o generamos para poder interpretarlos. Y una de las estrategias más efectivas podría ser pues que elaboren gráficos o tablas estadísticas para poder interpretarlos y comunicar los resultados. Si bien es cierto, las otras dos también podrían funcionar, pero no sería muy efectivo. Por ejemplo, una guía con preguntas que les ayuden a analizar los datos. También podría funcionar, pero las tablas y los gráficos estadísticos son los que nos ayudan pues a interpretar y a sacar conclusiones. Muy bien. Y pasamos a la pregunta número 10. ¿Algún coleguita nos ayuda con la lectura, por favor? Por ahí nos decían la A, la C, la A. Ya, la A también podría ser, pero no sería la más efectiva, estimada maestra, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién levantó la mano? Allá, Yoneli Núñez. Yoneli Núñez, Córdoba. Ah, Ya, profesor. adelante. Dice, durante una sesión sobre los tipos de energía, ¿cuál de las siguientes acciones sería más apropiada para que los estudiantes desarrollen la capacidad de comunicar los resultados de su indagación? A. Solicitar a los estudiantes que redacten un informe escrito sobre su investigación. B. Organizar una exposición en la que los estudiantes presenten sus hallazgos a sus compañeros. C. Pedir a los estudiantes que respondan preguntas sobre los resultados de su investigación. Ya, gracias maestra, muy amable. Acá estamos entrando a la capacidad de comunicar los resultados de su indagación. ¿Cuál sería la acción o la estrategia más apropiada para poder comunicar pues, los resultados de la indagación? A ver, respuestas al chat. Vamos revisando. Raquel nos dice la B, Codar nos dice la B, Ingrid nos dice la B, Rosalinda la B, Lengua Originaria la B, Lenovo la B, Katy nos dice la B, la B, la B. Por acá hay una C. Floricelda nos dice la C. Luego, C de Huancavelica nos dice la B, Sigma B, todo B, 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 B. Por acá nos dice Giancarlos también la B, nos dice Timoteo la B, Verónica, Eva la B, Cristel B, Rosana, Floricelda B, Lucila la B, Charlie la B, 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 Inmaculada B. Acá hay una C. Jessica nos dice la C, Mónica Bat la B, la B. Ya, Charlie nos dice la exposición van a comunicar. Muy bien. Ya. Si bien es cierto, las tres alternativas podrían ser válidas, pero acá la pregunta nos dice cuál de las siguientes acciones sería la más apropiada.
Hay muchas investigaciones. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de La educación es tarea de todos, de Denis Littke. Nos hablaba de las formas de evaluación y él decía o sostiene de que la mejor forma de evaluar es darle la oportunidad para que el estudiante exponga, porque al exponer se va a dar la libertad de plantear, de ejemplificar, de sustentar, de apoyarse. O sea, hay mayor libertad para demostrar todo lo que has aprendido. En cambio, cuando es un informe escrito, escribes y lo que no dijiste ya pues queda ahí, ¿no? No hay mucha oportunidad para que el estudiante pueda demostrar, ejemplificar, tal vez explicar, etcétera, ¿no? Podría ser. Los informes también funcionan, pero acá la pregunta nos dice la más apropiada. También nos dice la C, pedir a los estudiantes que respondan preguntas sobre los resultados de su investigación, también como una evaluación. Podría ser, pero no sería la más adecuada. La mejor estrategia, la más apropiada para que los estudiantes comuniquen el resultado de su indagación y de otros temas es la exposición. Porque la exposición no es que el estudiante va a agarrar un papel y va a empezar a leer, no, va a organizar, va a plantear, ¿no? ¿Qué va a presentar primero, qué viene después y cómo va a cerrar la exposición? Y si ha vivenciado todo el proceso de la indagación, nos va a explicar con lujo de detalles qué ha pasado, ¿no? Porque decíamos en la competencia, ¿no? ¿Qué se comunica? ¿Qué se informa? Se explica todos los procesos que ha seguido para llegar a una conclusión. Se explica también las dificultades que se ha tenido en el proceso. También se informa las dudas que todavía nos han quedado. Entonces, ¿a través de qué se puede hacer eso? A través de una exposición. Esa sería la estrategia más apropiada. Muy bien, colegas, la mayoría creo que ha marcado y eso me parece que está muy bien. Bueno, esta es la última pregunta. Muy bien, colegas, creo que eso ha sido lo que hemos preparado y creo que hemos calculado el tiempo. Si hubiera alguna inquietud, colegas, sería el momento. De mi parte es todo lo que he preparado para hoy día y espero pues que hayamos contribuido en algo, ¿no? En su preparación. Muy bien, muchas gracias a ustedes, colegas, por su actitud, ¿no? Lo más importante en el aprendizaje es la actitud, ¿no? De querer escuchar, aprender, participar y todos nos vamos pues empoderando en estos temas que es de vital importancia en nuestra práctica pedagógica. Muchísimas gracias. Dios mediante, será en otra ocasión. Excelente, profesor Crispín. Muchísimas gracias. Excelente clase, aportando de esta manera a todos los colegas del nivel primario. Bien, colegas, estamos llegando a la parte final de nuestra clase de esta noche. Mañana continuamos con la subprueba de habilidades generales, comprensión lectora. Cordiales saludos, buenas noches.